En los últimos años del franquismo se levanta en España el mayor movimiento de lucha popular jamás visto en un país bajo una dictadura fascista. Vamos a descubrir una realidad que normalmente se nos oculta. Franco no se murió en la cama, sino en medio de la mayor oleada de movilizaciones de nuestra historia. ¿Qué papel jugó la lucha del pueblo en la transición? ¿Cuál fue su amplitud e influencia? Junto con el desarrollo industrial, habían crecido en España unas organizaciones obreras, ilegales entonces, capaces de montar las mayores huelgas de la época. Por esa razón, entre otras, el régimen no se decide a imponer un frenazo al desarrollo. No quiere, o quizá no se atreve, a afrontar el coste político y los conflictos sociales que una medida así hubiera provocado en el país. En 1975 se registran 40.000 conflictos laborales. En 1976 se realizan en España una media de 2 huelgas diarias y en ellas participan el 40% de los trabajadores. Las huelgas son ilegales, pero crecen a un ritmo vertiginoso. Los sindicatos son clandestinos, pero llegan a agrupar 5 millones de afiliados, la mitad de todos los trabajadores. Casi simultáneamente con la de SKF se produce una prolongada y combativa huelga de los mineros asturianos. La lucha obrera continúa y se recrudece en España con los continuos conflictos en numerosas empresas de Madrid, País Vasco, Cataluña, Levante, con la combativa huelga de los obreros de Auti de Pamplona. A principios de los años 70, el movimiento obrero se ha convertido en una fuerza imparable y en ascenso que el régimen fascista es incapaz de detener, capaz de organizar en plena dictadura huelgas generales que paralizan polígonos, ciudades y provincias enteras. No hay territorio, clase o sector del país y del pueblo que no participe del vendaval de lucha que se levanta en la transición. Las universidades e institutos son un foco de agitación revolucionaria. En los años 70 se van a dedicar tantas horas a asambleas, huelgas y manifestaciones como a clases. Y entre amplios sectores de la juventud, el marxismo es la ideología de moda. En los barrios populares, las asociaciones de vecinos impulsan numerosas luchas por la mejora de las condiciones de vida. Surge un nuevo movimiento feminista con una amplitud desconocida en España y se crean las primeras organizaciones LGTB. La lucha popular llega hasta sectores que el franquismo consideraba suyos. La España rural se levanta y pequeños o medianos agricultores organizan multitudinarias manifestaciones. Y en la España nacional católica, 1 de cada 10 sacerdotes es acusado de activismo antirrégimen contrastado. Son los llamados curas obreros. En los últimos años del franquismo se fundan en España casi 100 partidos comunistas revolucionarios. Su militancia se cuenta por decenas de miles. Son capaces de disputarle al PCE la dirección sobre comisiones obreras. Organizan algunas de las huelgas más importantes. Son hegemónicos en la universidad y en la enseñanza media. En España se desarrolla el movimiento de partidos marxistas, leninistas y pensamiento Mao Zedong más importante de toda Europa. De esta oleada revolucionaria surgirá en 1972 Unificación Comunista de España. Tras la muerte del dictador Franco, un fuerte movimiento huelguístico sacudía España, la galerna de huelgas. Se reclamaba el levantamiento de los topes salariales impuestos y también la amnistía, las libertades políticas y sindicales. En este contexto, los trabajadores de la construcción en todo el Estado español habían venido desarrollando en los 2 últimos meses importantes luchas en muchas provincias españolas. En Barcelona, en febrero, 130.000 huelguistas paralizaron obras y tajos durante una semana, consiguiendo un aumento salarial de casi un 30%.
En 1976, el gobierno de Arias Navarro prohíbe el despido libre y durante los últimos años del franquismo, los salarios no solo no se recortan, sino que ganan poder adquisitivo. Es expresión de la fuerza de un movimiento obrero capaz de imponer en pleno franquismo condiciones favorables a los trabajadores. El guión original de la transición contemplaba una democracia mucho más limitada. Fue la lucha del pueblo la que obligó a ir más allá. En 1976, bajo la figura de Fraga, se pretendía imponer una democracia fuerte, con derechos y libertades restringidos. Se desata la mayor oleada de movilizaciones desde 1939. En el cinturón industrial de Madrid, una enorme huelga general obliga al gobierno a militarizar la Renfe, el metro y correos. En Vitoria, la policía acribilla una asamblea de 5.000 trabajadores reunida en una iglesia de la ciudad. 5 trabajadores son asesinados. La furia popular se desata en todo el país. Acosado por las luchas populares, desprestigiado y aislado interna y externamente, el régimen franquista, desde finales de los años 60, era un instrumento de dominio cada vez más frágil. Los protagonistas de la crisis del fascismo, el auténtico motor del cambio, han sido las masas populares. Sus luchas, su combatividad, lo han puesto en quiebra definitiva. Han llevado a la oligarquía al convencimiento de la necesidad de pasar del terror al engaño. Es el pueblo, su voluntad decidida de conquistar la libertad, el que en todo el proceso ha empujado siempre mucho más lejos de lo previsto inicialmente por los programadores de la sustitución. El 20 de noviembre de 1975 muere Francisco Franco Bahamonde. Españoles, Franco ha muerto. De la muerte de Franco en noviembre de 1975 a la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978 se consuma la transición. Se fijan las reglas de oro del nuevo régimen democrático, los pilares del régimen del 78 que siguen vigentes hoy. Las versiones oficiales de derechas y de izquierdas sobre la transición la reducen al tránsito de la dictadura a la democracia y limitan sus protagonistas a las élites del franquismo y de la oposición democrática. Hay 2 palabras que nunca aparecen en estas versiones oficiales: Estados Unidos, la intervención muy bien documentada de la superpotencia durante la transición. La intervención norteamericana sobre España va a multiplicarse, especialmente a partir de 1973, para imponer que el cambio de régimen se ajuste a sus necesidades e intereses. Es tan evidente que aparece en portada de los medios de comunicación. En medio de ese panorama, llega a Madrid el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, para tratar asuntos bilaterales. Kissinger es una figura llena de sombras y su influencia se siente en todo el mundo. Hace apenas 3 meses ha intervenido decisivamente en el golpe de Estado del general Pinochet en Chile. La presencia norteamericana, documentada, está detrás de los principales acontecimientos de la transición. La CIA interviene en todos los acontecimientos que se producen aquí durante la transición. Ellos acapararon el servicio de contrainteligencia español y el alquiler lo pagaba la CIA. Y a los agentes les daba un sobresueldo. Como decía Gila, por la mañana trabajo para la patria y por la tarde para los Estados Unidos, que pagan mejor. Estados Unidos impondrá la entrega del Sáhara a Marruecos.
Otro de los asuntos en los que la inteligencia norteamericana interviene es en la Marcha Verde, la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental, colonia española. Según los documentos, el rey emérito pactó en secreto los términos del abandono. Pepe Taboada era militar en la zona en esos momentos y describe lo que él lleva 40 años calificando de traición. Nosotros en el Sáhara estuvimos en la frontera del Sáhara con Marruecos poniendo minas, yo estuve poniendo minas para impedir la entrada de la Marcha Verde. Nosotros creíamos y estaba convencido de que el ejército estaba preparado para hacer frente al ejército marroquí e impedir la invasión y la ocupación. Y de la noche a la mañana tuvimos las órdenes de Madrid que evacuáramos el territorio en el plazo de 2 meses. Luego hemos confirmado que había un acuerdo secreto, se firmaron los acuerdos de Madrid el 14 de noviembre y Franco murió el 20 de noviembre, estaba a espaldas del ejército, a espaldas de los saharauis, pactando con Hassan II, con la intermediación de Estados Unidos, la entrega del territorio. La intervención norteamericana no se circunscribe a la derecha. No en vano, en este documento del 75, la CIA desgrana qué miembros de la oposición en España van a evitar desafiar directamente a los sucesores de Franco, al menos en un inicio. Entre los nombres, Felipe González y Santiago Carrillo. En su primer viaje al extranjero, primera declaración de intenciones. En Estados Unidos, el rey concede una entrevista a la revista Newsweek en la que afirma que Arias es un desastre sin paliativos. Con el escenificado apoyo norteamericano, el rey impone a su regreso a Madrid la dimisión de Arias y nombra a Adolfo Suárez como nuevo presidente. La actuación de la corona de 1974 a 1978 es el instrumento político esgrimido por la superpotencia norteamericana y los nódulos principales de la oligarquía para pilotar la transición. La monarquía expresará la identificación del Estado con los principales sectores oligárquicos y personificará las relaciones de subordinación y dependencia hacia la superpotencia norteamericana. Podrían comentarse muchas cosas sobre el papel del emérito de la transición, pero solo nos detendremos en un par de ellas. De nuevo la información nos llega a través de los centenares de miles de documentos, casi 1 millón, que desclasificó la CIA de aquella época. El entonces príncipe estuvo jugando durante muchos años el papel de espía y delator para Estados Unidos, informándoles de todos los movimientos del círculo de poder más íntimo de Franco y su gobierno, para que siempre fueran un paso por delante. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. En sus memorias, Henry Kissinger, secretario de Estado durante las presidencias de Nixon y Ford, afirma que la contribución norteamericana a la evolución española durante los años 70 constituyó uno de los principales logros de nuestra política exterior. Si hay que ocultar la intervención norteamericana durante la transición, es porque también hay que ocultarla en el presente. Un régimen aliado para lo realmente interesante, la posición geoestratégica de España. Entraron en el 53, ahora su presencia está más que consolidada. Está en un punto de entrada, por un lado a África, al Mediterráneo, Oriente Medio, Oriente Próximo y a Europa. España admite que haya 2 bases que tengan una importancia especial para Estados Unidos. Por un lado la base de Morón y por otro la base aérea de Rota.